En la actualidad hay unos 11.000 satélites orbitando alrededor de la Tierra, pero se habla que en unas décadas podríamos llegar a los 100.000, una cifra que preocupa a la comunidad astronómica internacional. Quieren llevar este problema a la Asamblea General de Naciones Unidas. En el grupo de trabajo hay un andaluz. Esto es lo que nos ha contado. David Galadí de Enríquez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia. Hoy no para contarnos cosas del universo, sino como miembro del grupo que está estudiando el impacto de los satélites, de las megaconstelaciones de satélites en la astronomía terrestre. Para ponernos un poco en el contexto, ¿por qué se tuvieron que lanzar los primeros satélites? Bueno, los primeros satélites volaron en el contexto del inicio de la Guerra Fría. Recordemos que el primer satélite fue el Sputnik 1, que lo lanzó la Unión Soviética en el año geofísico internacional, en el año 57. En aquella época las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por demostrar quién tenía el cohete más grande. Y en ese contexto se lanzaron los primeros satélites artificiales. No fue todo solo una cuestión de prestigio internacional. Se sabía desde el principio que los satélites, una vez estuvieran en funcionamiento, podían prestar unos servicios enormes a la humanidad. Y de hecho así ha sido hasta ahora. O sea, tenemos satélites, bueno, que sería, por ejemplo, de nosotros sin el Meteosat, ¿no? O sin los satélites de telecomunicaciones como el Hispasat para las transmisiones vía satélite. O el estudio de la Tierra, de los océanos. Un montón de otros servicios, algunos buenos y otros no tan buenos, como los satélites espías, pero que han venido prestando los satélites desde el año 57 hasta ahora. Así que se empezó por una cuestión de prestigio nacional y se terminó lanzando muchísimos más porque realmente son muy útiles. Entonces, ¿por qué preocupa lo que son o lo que se llama megaconstelaciones de satélites? Esto quizá diría Aristóteles que en el término medio está la virtud, ¿no? Y el problema que estamos teniendo con las megaconstelaciones de satélites es parecido al que estamos teniendo desde hace ya bastantes décadas con el alumbrado público, ¿no? O con las luces artificiales en el medio nocturno en general. Yo quiero que mi calle esté iluminada, pero lo que no quiero es que estemos destrozando el medio ambiente con la luz artificial como estamos haciendo con el derroche actual. Yo también quiero que a mi casa llegue la señal vía satélite para enterarme de lo que pasa en el mundo, para que se prediga el tiempo que va a ser el fin de semana próximo, ¿no? Pero claro, llenar el cielo con decenas, si no centenares de miles de satélites, llega a un extremo que pasa de ser divertido o interesante y empieza a ser muy molesto. Entonces, ¿por qué ahora las megaconstelaciones de satélites están perjudicando a la astronomía terrestre? Incluso también, según los datos que ustedes tienen en este grupo de trabajo, está perjudicando incluso a los telescopios espaciales, porque las empresas en un principio dijeron que bueno, que si se estropeaba la astronomía que se hacía en la Tierra, pues bueno, que lancen los telescopios al espacio, pero parece que todo va mal, ¿no? Los primeros grandes observatorios que se abrieron en el mundo, por ejemplo el de San Fernando en Cádiz, el de París o el de Greenwich, se montaban en el centro de las grandes ciudades, porque eran lugares tan buenos como cualquier otro para ver el cielo. Pero cuando empezó a proliferar y a exagerarse con el alumbrado público, ya nos dijeron que nos fuéramos, que teníamos las montañas. ¿Y qué hemos hecho? Pues irnos a las montañas. Ahora estamos observando desde la Sierra de los Filabres, desde las cimas más altas de Hawái, desde las últimas cumbres de Chile. Y tenemos que soportar que vuelvan a ensuciarnos el cielo ahora con satélites. Y nos dicen pues que volvamos a irnos, que nos vayamos al espacio. Pero eso no es aceptable. Primero porque esto no es como el chiste de Gila, ¿no? Cuando le decían a aquel que si no sabe contar una broma, pues que se vaya del pueblo. Bueno, pues esto ya no es una broma. Esto está perjudicando la producción científica y el conocimiento del cielo. Un cielo oscuro y silencioso, o sea que tampoco esté perturbado por radiación electromagnética de longitudes de onda no visible, no es solo astronomía. Es también cultura, es tradición, es paisaje. Estamos grabando esta entrevista en Granada. Yo estoy seguro de que si en Granada el ayuntamiento montara una lona que tapara de la vista la sierra, el ayuntamiento no, habría manifestaciones, habría hasta una revolución, ¿no? Y el ayuntamiento nos diría, si queréis ver la sierra, iros a Guadix. Pues ese es el problema que tenemos y el desafío que tenemos ahora. El proteger un cielo oscuro y silencioso no es solo una cuestión de estudiar el cielo y de hacer ciencia, es una cuestión cultural, paisajística y medioambiental de primer orden. Y efectivamente, igual que la luz artificial nos lleva martirizando desde las últimas décadas, desde mediados del siglo XX,
Las megaconstelaciones de satélites ahora están empezando a ensuciar el cielo con trazas, porque los satélites artificiales en órbita, cuando les da la luz del Sol, se ven y dejan una rayita cuando pasan delante del campo de visión de cualquier telescopio y empiezan a perjudicar y a perturbar las observaciones astronómicas normales, incluso las que se hacen desde las cumbres de Hawái o desde las montañas de Chile. Incluso desde el espacio, ¿no? Porque según el último encuentro que han tenido ustedes, se dice que Keops, por ejemplo, un satélite de la Agencia Espacial Europea que está estudiando los exoplanetas, se está viendo afectado, o el Hubble mismo. Es que además esa propuesta de, si os molestan los satélites, ir a observar al espacio, no se sostiene porque en el espacio están esos mismos satélites. El telescopio espacial Hubble, en los últimos años, tiene el campo de visión lleno de trazas de satélites compañeros de estos que se están montando ahora, que pasan por delante de su campo de visión, ¿no? Y lo mismo ocurre con el satélite Keops y con muchos otros. O sea, solo podemos tener una vista libre de la interferencia de las megaconstelaciones de satélites si nos vamos, como diríamos en Andalucía, al Quinto Pino, donde está el telescopio espacial James Webb, por ejemplo. Claro, sustituir una infraestructura que cuesta varios miles de euros por una que vale varios miles de millones de euros solo porque alguien quiere usar la órbita terrestre baja para hacer negocio, no me parece una solución aceptable. Habla de trazas, pero también de brillo. Hay satélites como la última empresa de megaconstelación de satélites como es la Blue Walker 3, el brillo que tienen esos satélites son más intensos que algunos, más brillantes que algunas estrellas, según han comentado ustedes mismos. Los satélites artificiales están en órbita, se mueven a velocidades muy elevadas y cuando les da la luz del Sol se ven a simple vista como un puntito. Pero las observaciones astronómicas se realizan manteniendo la cámara, el telescopio abierto durante todo un tiempo. Por eso, aunque a simple vista veamos el satélite como un puntito que se mueve, en el detector lo que encontramos es una traza, una línea. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay satélites más o menos débiles, por ejemplo los que lanza SpaceX, ¿no? Los de Starlink, los de Elon Musk, pues son de magnitud relativamente débil, lo bastante débil como para que la mayoría de la gente no se haya dado cuenta de que están y no se ven por culpa de la contaminación lumínica normal, que esa es otra, que si tuviéramos cielos oscuros los estaríamos viendo cada tarde, ¿no? Son débiles, pero se están lanzando otros mucho más brillantes, como los de la empresa esta Blue Walker, que ha lanzado un prototipo que ni siquiera es tan grande como los que luego pondrá en producción y que cuando se ve desde el suelo iluminado por el sol, de noche es más brillante que las estrellas más brillantes del cielo. O sea, llega a brillar tanto como Vega o como Antares, ¿no? Como estrellas muy brillantes en el cielo. Esto no es una novedad absoluta. Ya en los años 60 se lanzaron los satélites ECO, que eran una especie de bolas metalizadas, como una bola enorme hecha de papel de aluminio, que ponían en órbita y lo usaban para reflejar la onda de radio. Era un satélite que llamaban pasivo. Luego se ha visto que son mucho mejores los satélites activos, ¿no? Los que reciben, amplifican la señal y la vuelven a enviar. Son más pequeños, más baratos, más duraderos, más todo. Pero en aquella época lanzaron los satélites ECO entre el año 61 y el 64 y llegaban a tener un brillo tan brillante como los Blue Walker de ahora. ¿Y qué ocurrió? Pues que la comunidad astronómica reconoció que aquello era un avance, pero lanzó la advertencia de que no era posible llenar el cielo de ese tipo de objetos porque íbamos a perdernos mucho más de lo que ganábamos. ¿Qué ocurrió? Pues que en aquella época a la comunidad científica se le hacía mucho más caso. Hoy día vivimos en unos tiempos en los que los asuntos se miden por cuánta caja hace. Y protestamos mucho en el mundo de la astronomía, por ejemplo, porque el proyecto del telescopio Vera Rubin, que están montando en Cerro Tololo, en Estados Unidos, un proyecto de un telescopio enorme de 7 metros de diámetro, que va a ser un estudio sinóptico del cielo en busca de sucesos transitorios, pues que es una inversión muy cara que se va a perder. Pero esa inversión no es tan cara. El telescopio Vera Rubin cuesta solo una centésima parte de lo que vale la constelación de satélites Starlink de Elon Musk. O sea que si nos ponemos a medir las cuestiones en dólares y alguien tiene que tomar la decisión, no lo va a dudar. Van a cerrar el telescopio Vera Rubin, porque lo otro es mucho más caro. Así que no tenemos que insistir en cuánto dinero se está perdiendo en el mundo de la astronomía por culpa de los satélites, sino en cuánto estamos perdiendo desde el punto de vista de la ciencia, del conocimiento, de la cultura, del paisaje, de las tradiciones y de mantener un medio ambiente natural. Nos gusta seguir viendo desde Granada Sierra Nevada y también nos gusta seguir viendo el cielo oscuro desde cualquier sitio del planeta. En ese sentido, dos preguntas. ¿Temen ustedes que los gobiernos empiecen a echarse hacia atrás en esas inversiones? Porque ya no solo el Vera Rubin, sino el gran telescopio europeo solar y el gran telescopio europeo que se está también construyendo en Chile.
temen por un lado eso y también otra parte, otras inversiones como el SCA, donde España también está teniendo una participación importante y de hecho, por ejemplo, Granada, el grupo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, tiene un papel importante en ese SCA, que es un radiotelescopio, porque también las señales de radio están afectadas. ¿Cómo puede reaccionar la comunidad astronómica internacional ante esta amenaza? No creo que dejemos de invertir en grandes proyectos astronómicos. El público lo que tiene que entender es que cuando un satélite artificial está en órbita y le da la luz del Sol y pasa por delante del campo de visión de un telescopio, aunque en el suelo ya sea de noche, arruina una observación, una foto, podríamos decir, ¿no? Pero hay que pensar que estos satélites son satélites de telecomunicaciones, o sea, que están hechos para recibir y enviar ondas de radio continuamente. Eso quiere decir que la radioastronomía, que estudia el universo en ondas de radio, sea de día o de noche, tiene el cielo lleno de un montón de fuentes de lucecitas que envían ondas en las longitudes de onda en las que ellos mismos están trabajando, ¿no? O sea que para la radioastronomía es un problema incluso más grave que para la astronomía óptica. Lo que ocurre es que las ondas de radio no las vemos y por lo tanto no existe un paisaje natural radioastronómico que debamos preservar, pero para la radioastronomía es un problema mucho más grave, pero no es un problema que nos vaya a matar. Llevamos muchos años protestando por la contaminación lumínica clásica, por el abuso de la luz artificial, y eso está degradando las observaciones astronómicas en todo el mundo, pero aún así seguimos sobreviviendo. Eso quiere decir que las observaciones astronómicas van a ser de peor calidad y van a ocupar más tiempo, todo va a haber que hacerlo varias veces más, pero no los van a matar. Eso convierte en menos rentables las inversiones que se han hecho en grandes infraestructuras, pero no las convierte en inútiles. Se van a seguir haciendo, solo que nuestra vida será cada vez más difícil a costa de que haya empresas privadas aprovechándose de un recurso público como es la órbita terrestre baja. Ustedes ya tienen muchos datos, todo eso que usted nos está contando en estos momentos, lo quieren llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Creen que la ONU les va a escuchar, que al final va a intentar hacer pues, una conferencia internacional donde todos los países acuerden proteger ese cielo, ya no solo del ruido, sino también de la contaminación? Naciones Unidas tiene un organismo que se llama el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Extraterrestre, ¿no? Un COPUOS. Y ese comité ha mostrado un interés muy grande por lo que está sucediendo con las megaconstelaciones de satélites. Lo que ocurre es que si las cosas de Palacio van despacio, las cosas de Naciones Unidas pues van mucho más despacio. Y nos pillará el toro. Quiero decir, ya tenemos lanzada una buena parte de la constelación primera, la Starlink, y para cuando tengamos un acuerdo internacional que intente moderar de alguna manera este destrozo, pues ya estará todo en órbita y no habrá nada que hacer. Nos gusta que Naciones Unidas se interese por el asunto. A la larga tendrá que haber una regulación, pero tenemos que conseguir, no podemos confiar en que la regulación de Naciones Unidas va a llegar a tiempo, no va a llegar a tiempo. Tenemos que hacer algo antes. En eso, querida, ¿ustedes temen que las empresas vayan un poquito más, bastante más rápido de lo que es la política a veces y sobre todo los acuerdos internacionales? En ese sentido también un poco podríamos decir que en estos momentos el espacio exterior está siendo como el lejano oeste en la época de cuando se hacían las conquistas en Estados Unidos. Hay algunas leyes, pero hay muy pocas leyes en el espacio. Entre las leyes que se respetan en el espacio por ahora y que sepamos está la prohibición de colocar armas nucleares en órbita. Si algún país quisiera poner una bomba atómica en órbita, eso se sabría, porque hay maneras de averiguarlo y eso sería un escándalo, eso está prohibido. Hay otra norma muy interesante y es la que debemos inspirarnos, que es la que protege la órbita geoestacionaria. Cuando estamos hablando de estas megaconstelaciones de satélites, nos referimos siempre a la órbita terrestre baja, o sea, satélites que están entre 300, 500 y 1.200 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar. Pero los satélites geoestacionarios, como el Meteosat, ¿no? O los Meteosat, están a 35.000 kilómetros, muchísimo más lejos. ¿Y qué ocurre? Que los satélites que se colocan en órbita terrestre baja acaban cayendo. O sea, en órbita baja, todo lo que sube, cae. El Sputnik 1, que estaba en órbita baja, no duró más de 90 días en órbita, por el rozamiento con las capas superiores de la atmósfera. Así que todas estas megaconstelaciones de satélites que se lanzan ahora acabarán cayendo antes o después. Pero, sin embargo, en la órbita geoestacionaria, a 35.000 kilómetros, todo lo que se pone ahí se queda ahí para siempre, eternamente. ¿Y qué ocurre? Que la órbita geoestacionaria es un recurso económico valiosísimo.
Hay un montón de empresas en el mundo que ganan dinero teniendo satélites para enviar señales de televisión, o la misma empresa EUMETSAT, que explota los Meteosat europeos, que consigue dinero vendiendo los productos de previsión meteorológica y de observación meteorológica. ¿Qué ocurre? Pues que en previsión de que la órbita geoestacionaria pueda llenarse de basura, de aparatos abandonados y que se vuelva inútil, hay una normativa que obliga a que todo el que pone un satélite en la órbita geoestacionaria tiene que garantizar que lo retira de allí y lo manda a otro sitio cuando deje de ser útil. Pero eso no se ha hecho por una cuestión medioambiental, sino por una cuestión económica. Y esto es lo que nos va a salvar en este caso. Esto es una opinión personal mía. Vamos a conseguir un acuerdo para el uso racional de la órbita terrestre baja porque no cabe todo el mundo. Y ahora la empresa de Elon Musk quiere lanzar, lleva ya 5.000, 6.000, quiere lanzar 40.000, 100.000, 120.000 satélites, pero alguien va a decirle, no cabemos todos. No podemos poner tantos satélites que acabe habiendo colisiones y se provoque lo que se conoce como el síndrome de Kessler, que es que se llene de pequeños fragmentos de basura espacial toda la órbita terrestre baja y se convierte en un entorno inutilizable durante cientos de años. Como la órbita terrestre baja es un recurso valioso y hay que protegerlo, por ahí va a venir la solución al problema de las megaconstelaciones. Se llegará a un acuerdo internacional que quizá no venga a través de Naciones Unidas para que nadie abuse y para que todos quepamos, o sea, que haya sitio para todo el mundo. Y ojo, porque esa protección no va a venir para nada desde el punto de vista de la astronomía, sino para proteger otros intereses. Pues David Galeadí Enríquez, muchísimas gracias por contarnos esto y esperemos que se tenga también en cuenta un poco la astronomía para alcanzar ese acuerdo y lo podamos contar más temprano que tarde. Gracias.